Hola, en este video les voy a explicar cómo calcular las raíces por el método de Newton-Raphson programado en C++. Primero empezaré explicándoles un poco sobre lo que es el método de Newton-Raphson. Como podemos ver en este es un método iterativo, es lo primero que hay que decir. Como podemos ver, empieza en un x0 que nos da un f de x0. Esta es la primera aproximación a la solución y es la que ingresa el usuario. Luego, a partir de esta recta calculamos la abscisa, que esta nos vuelve a dar otra f de x1 y así sucesivamente hasta que se va acercando a la raíz buscada. Este proceso sería muy engorroso si se hace manualmente y por lo mismo utilizamos sistemas computacionales como es en este caso el C++. Pasemos al código. En este ejercicio voy a utilizar el método de Newton-Raphson para hallar las raíces de f de x igual al logaritmo natural de x menos x al cuadrado más 2 dentro de un intervalo AB. Lo primero que tenemos que hacer es cargar las librerías. Incluimos IOStream y CMath. CMath es muy importante puesto que es la que nos permite realizar los cálculos matemáticos. De igual modo, ponemos using namespace standard std, puesto que de esta manera nos ahorramos tener que escribir que son caracteres normales cada vez que queremos imprimir algo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es crear una función f de x que nos retorne la función que estamos buscando. En C++, el logaritmo de x, el logaritmo natural está escrito como log de x. Esta es una función double, lo que quiere decir que nos retorna un valor real. Esta función nos va a retornar el valor de la imagen para cada x que ingresemos en el programa. De igual manera tenemos la función df, que es la derivada de f, y que es 1 sobre x menos 2 por x. Ponemos un double antes para obligar a hacer una conversión de tipo, puesto que a veces en las divisiones se puede hacer de tipo entero para double y se tiene un error, puesto que solo nos entrega la parte entera. Entonces, al ponerlo aquí, obligamos a que nos entregue todo el resultado. Ahora también en este programa yo voy a tabular una tabla de valores para que el usuario pueda determinar un punto inicial idóneo. Lo va a poder calcular puesto que es cercano a cuando la imagen cambia de signo. Esta es una función void, puesto que no va a arrojar nada, simplemente va a hacer un proceso ya dado, que es en este caso tabular la tabla de valores. Ahora sí entramos en la función principal y lo primero que tenemos que hacer es la declaración de variables y constantes. En primer caso declaramos la constante intervalos, que es igual a 6, que es de cuántos intervalos nos va a arrojar la tabla de valores. Luego, eso también es importante, inicializamos las iteraciones en 0 para luego tener un número de cuántas iteraciones necesita el programa. De igual manera, declaramos una variable bool converge y la declaramos verdadera. Bool significa que es verdadera o falsa. Esta nos servirá para la función while. Ahora, primero mostramos en pantalla estos mensajes. Este programa calcula la raíz de f de x igual logaritmo natural de x menos x al cuadrado más 2 dentro del intervalo AB. Ingresa el intervalo inicial AB. Entonces el usuario va a ingresar los valores A y B. Para imprimir algo en pantalla se usa el comando cout y para recibir sein.
Luego hacemos un llamado a la función tabla para tabular la tabla de valores. Pedimos al usuario que ingrese una tolerancia admitida. De igual manera pedimos que ingrese un punto inicial y mostramos la primera aproximación que está dada a partir de este punto inicial. Luego empieza la parte más importante del programa, que es el proceso do while. Es decir, este proceso va a hacer algo, do va a hacer todo esto mientras esto sea verdadero, mientras 1, es decir, mientras sea verdadero lo de adentro. En primer caso, ponemos un límite para que en el caso de que el programa no converja, este se finaliza. Este se da cuando las iteraciones sean mayor a 150. Por tanto, la variable converge se pone falsa y se termina el programa. Caso contrario, se desarrolla como sigue. Primero se define un x1 como está dado según el método de Newton-Raphson, que es a través de esta fórmula. Luego calculamos el error, que se utiliza el valor absoluto de la diferencia entre el valor y el valor inmediato anterior. Para el valor absoluto utilizamos f_abs. Luego vamos mostrando en pantalla todas las iteraciones, que es esto de aquí. ¿Cuándo se acaba el programa? El programa se acaba si el error es menor o igual a la tolerancia. En tal caso decimos que sí converge, que esto es true y se acaba. Caso contrario, seguimos iterando. Y tomamos a un valor x0 igual a x1. Es decir, el valor anterior, el valor que calculo se convierte en el nuevo para la siguiente iteración. Y luego le digo que me aumenten una unidad el número de iteraciones. Eso es lo que hacen dos símbolos de suma después de una variable, que me aumenten una unidad de esa variable. ¿Qué pasa si converge? Entonces, si converge, muestro este mensaje. Para una tolerancia D, la tolerancia ingresada por el usuario, la raíz de f es x1, es decir, el último valor que calculó el programa. Si no converge, muestro el siguiente mensaje. Se sobrepasó la máxima cantidad de iteraciones permitidas. Por último, siempre se finalizan los programas de C++ con un return 0. También es muy importante que después de cada línea se tenga un punto y coma. Ahora sí, pongamos a correr el programa. Esperemos un segundo a que se inicie. Una vez ya inicializado el programa, este nos va a pedir ingresar un intervalo inicial AB. En este caso yo voy a poner como límite inferior A igual a 1 y B igual a 2. Nos va a tabular la tabla de valores en 6 intervalos, como habíamos definido, entre 1 y 2. Ahora ingrese la tolerancia. Para esto lo idóneo es ingresar un valor muy pequeño. Para esto voy a ingresar el 0.00001. De igual modo me pide definir un punto inicial. No importa mucho cuál sea, pero para agilizar el proceso lo idóneo es escoger un valor cercano. Un valor entre estos dos sería lo mejor, puesto que ya conocemos por un teorema anterior que si dos imágenes cambian de signo cuando este valor va antes de eso nos asegura que hay una raíz entre estos dos valores, y eso es lo que vamos a usar. Por tanto, digamos por ejemplo que tomamos el punto inicial 1.5. Luego va a iterar. En primer caso, hace la aproximación inicial con 1.5, como se dijo. El primer valor aproximado es el que yo ingreso.
Luego hace la primera iteración, la segunda iteración, la tercera y vemos cómo va disminuyendo el error. Hasta que luego tenemos un error de 0, es decir, es 0 el error. Esta es la raíz aproximada a 5 decimales. Entonces el programa nos dice que para una tolerancia de este valor, la raíz de f es 1.56446. Para comprobar esto, vamos a ir al GeoGebra. Vemos que está graficada esta función y vamos a analizar esta raíz. Y de igual manera nos dice que es 1.56446. Ahora calculemos para otro valor, para un intervalo diferente, mejor dicho. Ahora calculemos nuevamente otra de las raíces utilizando otro intervalo. Ahora ingresemos el intervalo 0 a 1. Como podemos ver, acá nos dice que esto es menos inf, es decir, no se puede calcular ese valor. Pero sabemos que está por aquí. Ingrese la tolerancia, 0.00001. Digamos, por ejemplo, de punto inicial, que es 0.25. Después de 6 iteraciones, obtenemos que para este valor de tolerancia, la raíz es 0.137935. Ahora vamos a verificar a GeoGebra y vemos que el valor es 0.137935, 34.9 que se podría aproximar en 35. De modo que vemos que el programa sí cumple y calcula de manera adecuada las raíces. Eso es todo por este video. Cualquier duda déjenla en la sección de comentarios y les compartiré el programa, el código en la descripción. Muchas gracias por ver.